Este domingo 12 del día 24 minutos, pero vámonos para Cali, porque Cali, el Valle del Cauca, no solo nos está representando en los Juegos Olímpicos, sino que además va a ser sede del 21 de octubre al 1 de noviembre de la COP16, el evento más importante internacional que se va a realizar en Colombia en los últimos años. Y ayer la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, presentó la agenda oficial de la COP de biodiversidad que se va a llevar a cabo en la capital del Valle del Cauca. La ministra Muhammad nos acompaña a esta hora en los micrófonos de Blue Radio. Ministra Susana Muhammad, bienvenida. Mil gracias por atendernos. Muchas gracias, Camila, a ti y a toda la audiencia de Blue Radio. Ayer ustedes presentaron, o usted particularmente presentó la agenda que pues estaba generando mucha incertidumbre por declaraciones de expresidentes y demás, pero ayer cuando usted la presentó, contó que la sociedad civil va a ser protagonista y que esta va a ser la novedad, entre otras cosas, de la COP16. ¿Qué significa que la sociedad civil va a ser protagonista de este evento que se va a llevar a cabo en Cali? Bueno, que Colombia está disponiendo de 350.000 metros cuadrados para que todos los actores se movilicen hacia las discusiones del marco Kunming-Montreal de la biodiversidad, que hay un mapa claro de los temas que se resaltarán cada día, que se busca lograr que haya coaliciones de actores fuertes para una movilización generalizada de la sociedad, de toda la sociedad, sobre cómo podemos proteger la biodiversidad, pero que también habrá rutas de incidencia hacia la negociación política que se hará en la zona sur por parte de los estados. Entonces hemos hecho una convocatoria durante un mes para que precisamente diferentes sectores propusieran qué querían discutir con respecto obviamente a lo que se va a discutir en la COP, y recibimos 1.435 propuestas, de las cuales más o menos se viabilizarán unas entre 900 y 1.000 propuestas. Esto significa que en Cali tendremos más o menos 90 eventos diarios, y en donde prácticamente el 40% de esas propuestas viene de organizaciones sociales, el 17% de entidades públicas, el 17% del sector privado, con la participación de más de 30 países y diversas alianzas que hemos hecho pues un trabajo muy arduo para hacer una curaduría que le dé un sentido de mucha participación a esta COP. Ministra, ayer cuando usted en la rueda de prensa inició dando a conocer la agenda de esta COP16, evento importantísimo para el país, usted inició entre otras cosas diciendo que la agenda de la COP16 existe desde hace 2 años. Y quiero preguntarle por qué inició usted haciendo esa aclaración en particular, que esa agenda existe desde hace 2 años. Porque precisamente por eso queremos, y es además en acuerdo con Naciones Unidas, dar claridad que tenemos una agenda de negociación política. Recuerden que al final el corazón de todo esto es la conferencia de las partes, que son los estados miembros de la Convención de Biodiversidad, que vienen a Cali a tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Las decisiones que fueron definidas hace 2 años en la última COP y que llevan 2 años de ciclos de negociación internacional para lograr por consenso aprobar eso. Entonces la COP, o sea, lo que viene, todas esas delegaciones internacionales, es a esa negociación que está definida hace 2 años, y eso es lo que llamamos la agenda de la COP. Y era un poco para clarificar que esta, digamos, temática que surgió, que la COP no tiene agenda, que no, pues no es cierta, ese es el corazón de la COP. Ahora, Colombia ha generado un programa de participación y acción de todos los sectores que va más allá, precisamente para ampliar el efecto de las decisiones políticas y la movilización ciudadana, que es lo que lanzamos ayer, el programa de acción y participación que se dará en la zona verde, pero con relacionamiento a la zona azul. Y era un poco también, digamos, yo se lo expliqué personalmente al presidente Santos, que esta es la lógica de las convenciones ambientales. Él un poco me daba la referencia de cuando Colombia fue sede de un gran evento de la OEA. Yo le decía, presidente, es diferente porque es que esto es un proceso de negociación internacional en el marco de una convención que son las partes, o sea, la asamblea de
Es la convención la que toma las decisiones y esta agenda está definida hace 2 años y eso está perfectamente coordinado por la Secretaría de la Convención de Naciones Unidas. Claro, y le hago la pregunta por la claridad que usted hizo en la rueda de prensa, porque entonces, digamos, las versiones que se empezaron a escuchar sobre que no había agenda de la COP, que no estaba nada planeado, que nos estaba haciendo tarde, era entre otras cosas por una preocupación que había manifestado el presidente Juan Manuel Santos, es decir, desde ahí y de esa fue la fuente en donde se empezó a generar como las dudas alrededor de la agenda. Sí, creo que ese fue el momento y creo que era precisamente pues un poco falta de información. Porque digamos, en su versión más simple, nosotros como país podríamos simplemente ser anfitriones de todas estas delegaciones para que hagan su negociación. Ese es nuestro principal compromiso país, lo que firmamos con Naciones Unidas. Pero Colombia ha querido darle, digamos, un valor agregado que se ve normalmente en la Convención Climática, pero que no se ha visto en esta dimensión en la Convención de Biodiversidad. Y precisamente uno de los objetivos políticos que Colombia tiene al ser sede de esta COP es posicionar que es tan importante el cuidado de la biodiversidad, es de la misma relevancia que la descarbonización o la transición energética, que son 2 caras de una misma moneda y por eso queremos darle este realce de movilización de toda la sociedad a los propósitos de la biodiversidad. Ministra, faltan menos de 90 días para la cumbre. A la fecha, ¿cuántas delegaciones de cuántos países han confirmado su presencia en Cali? ¿Y quiénes son esos delegados? ¿Qué tipo de invitados? ¿Son representantes de gobiernos, de organizaciones ambientalistas? ¿Quiénes son? Sí, tenemos 145 delegaciones oficiales confirmadas. Esto quiere decir países que son parte de la convención que van a enviar una delegación para los propósitos de la convención y tenemos 54 ministros de ambiente, entre ambiente y cancilleres que vienen, sobre todo normalmente el segmento de alto nivel es al final de la convención cuando ya se tienen que tomar decisiones de tipo político, entonces vienen las discusiones de tipo ministerial y tenemos en este momento 64, entre ayer y hoy han confirmado 10 más, tenemos 64 ministros. Y igual siguen las inscripciones abiertas hasta septiembre, entonces esperamos durante estos meses ir confirmando. Hay también contactos de muy alto nivel para traer figuras de talla internacional a varias discusiones importantes y no solamente desde los gobiernos, sino también de la sociedad civil, defensores ambientales, del tema de la paz, pero obviamente iremos confirmando a medida que esto se haga oficial para que pues todos tengamos esa claridad sobre el nivel de participación en la COP. Hay 35 ítems que van a ser temas de negociación entre las delegaciones de los 196 países que van a venir a la COP16 aquí a Cali. Sin embargo, usted también dijo, ministra, que hay 4 puntos en los cuales se va a centrar Colombia y van a ser los más relevantes para nosotros como país anfitrión. Y el primero de ellos es el plan de trabajo con los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como las comunidades afrodescendientes. Eso desde la realidad colombiana es muy relevante por nuestra diversidad cultural, que tenemos comunidades indígenas, comunidades afrodescendientes y demás. ¿Qué tan importante es para las delegaciones de los otros 196 países que de pronto no tienen realidades de diversidad cultural tan importantes como la nuestra? ¿Están montados ellos en ese punto que es para nosotros o para el gobierno del presidente Gustavo Petro el más importante dentro de la agenda? Sí, es una muy buena pregunta porque lo primero que habría que decir es que desde que se firmó la convención misma ya trae este aspecto desde 1992 y en efecto durante estos 30 años hay un cuerpo subsidiario no permanente, esto quiere decir hay una participación de los pueblos indígenas del mundo y las comunidades locales en las decisiones de la COP. Entonces, claro, está reconocido formalmente en la convención la importancia de esto y más ahora en ya esta segunda década del siglo XXI, en donde se reconoce que a pesar de que son el 5% de la población mundial, están hoy custodiando el 80% de la biodiversidad. Sin embargo, también hay diferencias entre los países en cuanto al reconocimiento de los derechos indígenas. Mientras un país como Colombia, desde la Constitución del 91, por ejemplo,
reconoce derechos territoriales a los pueblos étnicos indígenas y comunidades negras, y a partir del año pasado reconoció al campesinado como sujeto de derechos. Hay todavía países en el mundo que no reconocen la especificidad de los pueblos indígenas y no reconocen derechos territoriales, y esta es una lucha pues que han dado los pueblos indígenas de diferentes países. Entonces sí, hay una diversidad de situaciones, una diversidad de reconocimientos jurídicos y legales entre los países, y eso hace que, por lo tanto, sea una discusión compleja que tiene, y esas son las dificultades de este tipo de decisiones, que tiene que contemplar las situaciones de todos los países y llegar a lo que llaman como un punto de acuerdo que pueda ser universalmente representativo. Allí es donde la discusión sobre el reconocimiento explícito de afrodescendientes va a tener una discusión muy interesante, porque evidentemente para la realidad de América Latina, pues los afrodescendientes son una situación histórica, y en muchos países, en el Caribe, por ejemplo, en Colombia, en Perú, en Brasil, son pueblos y comunidades que cumplen con la definición del Convenio de Biodiversidad Biológica en cuanto a que son comunidades que protegen y viven de la biodiversidad. Sí. Pero no es lo mismo en otras latitudes, y esto va a generar, digamos, una discusión muy interesante. Ministra, yo también supongo que será pues un escenario ideal, positivo, pues para hablar de transición energética, de lo que Colombia está haciendo, lo que Colombia quiere, del sector energético, de muchas cosas. Le pregunto si habrá anuncios importantes en esa materia. ¿Se van a guardar ustedes políticas nuevas, anuncios en la materia para darlos en un evento tan importante? ¿Habrá noticias? Sí, habrá noticias, sobre todo alrededor de temas de la biodiversidad. Hay más una temática que Colombia como anfitrión, y que también está en la discusión de la negociación, pero que Colombia quiere resaltar ese perfil político, sobre todo desde la perspectiva de ser uno de los países megabiodiversos, y es lo que comentaba al principio. Son dos temas estratégicos. Uno, que la transición del siglo XXI en general, la transición ambiental a nuevas condiciones ambientales creadas por el cambio climático, necesitan de que el planeta reverdezca, necesitan de que la naturaleza sobreviva. Si la naturaleza colapsa, colapsan las comunidades y las sociedades. Y eso tiene una implicación política profunda en cuanto a las relaciones económicas con la naturaleza, en cuanto a la concepción. Entonces lo que queremos es posicionar la biodiversidad como la otra cara de la moneda de la transición energética justa, que necesita la misma importancia política y los mismos niveles de financiamiento y los mismos niveles de interés, y esto no es en realidad hoy así. Y hay un segundo tema en donde la situación de clima, transición energética y biodiversidad se cruza, que son los minerales estratégicos que se necesitan para desarrollar las energías renovables, y cómo esos minerales se cruzan con zonas de biodiversidad, y cuáles serían las formas planificadas, responsables de tener esos minerales, por ejemplo, el reciclaje de minerales, pero también otras, una planificación de la minería muy estratégica para que no terminemos al triplicar los renovables acabando con la biodiversidad vía minería. Ese es un tema espinoso, complejo, en donde apenas Colombia como anfitrión va a empezar a poner la discusión sobre la mesa. No es un ítem de negociación, pero si esperamos ser como anfitriones, vamos a fomentar ese tipo de discusiones de la relación entre biodiversidad, cambio climático y transición energética. Pues es la ministra de Medio Ambiente, Susana Muhammad, quien presentó ayer la agenda precisamente de la COP16, este evento que se llevará a cabo en Cali en octubre y noviembre de este año. Ministra Muhammad, mil gracias por atendernos y mucha suerte con este evento tan importante para el país. Feliz resto de día para usted. Gracias y a ustedes por el espacio, y un saludo a su audiencia.